Bonjour, j'espère que vous allez très bien. En este video vamos a ver el verbo llamar en francés. Tiene una regularidad, pero es bastante sutil. Entonces vamos a ver ese tiempo futuro donde viene esa irregularidad. El verbo o la forma infinitiva es appeler con esta pronunciación, appeler. Pero es diferente cuando se trata del futuro. Vamos a ver la primera forma, es j'appellerai, j'appellerai. Ha visto que la primera E cambia de sonido, no es appeler, es appellerai. ¿De dónde viene este cambio? De las dos L's. Ahora son dos L's y eso cambia la pronunciación. J'appellerai. J'appellerai significa llamaré. Aquí podemos imaginar una contracción. Es el segundo o la segunda E que tiene el sonido E en francés, entonces lo podemos quitar y sencillamente decimos cuando hablamos j'appellerai. J'appellerai maman au téléphone. La segunda forma es tu appelleras. Tu appelleras. Bueno, ahora vamos a tener la misma irregularidad para todas las formas. Y así que es fácil de entender. También aquí la misma contracción más una con el sujeto. Así que se puede decir t'appellera. T'appellera les parents s'il te plaît. T'appellera. En vez de tu appelleras. Il appellera, la forma de él llamará. Bueno, vamos a encontrar ahora las mismas contracciones. Il appellera, il appellera, il appellera. Elle appellera. Llega a ser en francés hablado elle appellera. Elle appellera peut-être ce soir, mais c'est pas sûr. Elle appellera. El pronombre on appellera, llamaremos, que llega a ser aquí, on appellera. Nous appellerons para decir llamaremos. Y encontramos, claro, la misma contracción. Nous appellerons. La misma dificultad para el pronombre vous, porque sabemos que significa varias cosas en español. Vous appellerez significa usted llamará, ustedes llamarán y también vosotros llamaréis. Entonces aquí podemos decir vous appellerez. Vous appellerez demain, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne peux pas. Ils appelleront. Ellos llamarán. Bueno, entendemos que la contracción la vamos a encontrar. Ils appelleront o ils appelleront pas. Elles appelleront. Ellas llamarán. Elles appelleront. Bueno, vamos a ver entonces ahora el resumen de estas formas del tiempo futuro. Se trata del verbo llamar, appeler en francés. Tenemos j'appellerai o j'appellerai. Tu appelleras o t'appelleras. Il appellera. Elle appellera. On appellera. Nous appellerons. Vous appellerez. Ils appelleront, elles appelleront. Eso es el tiempo futuro. Podemos hablar del futuro próximo con el verbo aller, el verbo ir. Así que tenemos je vais appeler, pero esta vez tenemos la forma infinitiva, appeler. Y como la primera E tiene esta vez el sonido E, es esta primera E que podemos quitar cuando hablamos. Je vais appeler. Tu vas appeler, en vez de appeler. Il va appeler. Elle va appeler. On va appeler. Nous allons appeler. Vous allez appeler. Ils vont appeler. Elles vont appeler. Aquí, como lo pueden ver, no hay dificultad para escribirlo. Es más la pronunciación que hay que acostumbrar a este tipo de E que tiene sonido E que hay que quitar así de vez en cuando. Vamos a ver eso en un texto, como lo hemos dicho, no solamente para recordar estas diferentes formas, pero para mejorar nuestra pronunciación. Primero lo voy a decir de manera tranquila. J'appellerai les parents demain. Ok.
tu les appelleras à quelle heure? Vers 18 heures et je t'appellerai après pour confirmer. Ça me paraît bien. Tu vas appeler Charlotte? Oui, je l'appellerai demain. Parfait. Bon, je te laisse, on se rappellera plus tard. Bueno, eso es una manera bastante entendible de pronunciarlo, pero como lo digo siempre, nadie habla de esta forma en Francia. Por eso cuando escucho videos por internet, YouTube y otro, que hay profesores que toman el tiempo de hablarle de esta manera, yo digo que no sirve porque no es francés, no es una manera de hablar el francés. Ahora entonces vamos a hablar de una manera fluida, pero por favor, si quiere, puede repetir cada oración conmigo. Voy a empezar. J'appellerai les parents demain. J'appellerai les parents demain. Ok. Tu les appelleras à quelle heure? Ok. Tu les appelleras à quelle heure? Vers 18 heures et je t'appellerai après pour confirmer. Vers 18 heures et je t'appellerai après pour confirmer. Ça me paraît bien. Tu vas appeler Charlotte? Ça me paraît bien. Tu vas appeler Charlotte? Oui, je l'appellerai demain. Oui, je l'appellerai demain. Parfait. Bon, je te laisse, on se rappellera plus tard. Bon, je te laisse, on se rappellera plus tard. Y ahora todo el texto. J'appellerai les parents demain. Ok, tu les appelleras à quelle heure? Vers 18 heures. Et je t'appellerai après pour confirmer. Ça me paraît bien. Tu vas appeler Charlotte? Oui, je l'appellerai demain. Parfait. Bon, je te laisse. On se rappellera plus tard. Ok. Bueno, entonces ahora c'est fini. Muchas gracias por seguir estos videos conmigo del futuro y de pronunciación. Por favor, si tienen amigos, si quieren compartir este video, hazlo por mí. Y entonces ahora es el momento de decir au revoir et bon français.